Mi querido hermano, mi querida hermana, antes de hablarte de la sal, necesito hacerte una pregunta que quizá llevas demasiado tiempo evitando. ¿Qué es eso que ha entrado en tu hogar sin que nadie le abriera la puerta? No me refiero a una persona, ni a una presencia misteriosa, ni a algo que debas temer. Me refiero a esa tensión que aparece sin aviso, a ese cansancio que convierte una conversación sencilla en una discusión, a esa preocupación económica que se sienta contigo en la mesa y no te deja descansar ni siquiera cuando la casa está en silencio. Porque muchas veces buscamos el problema afuera, pero olvidamos que el hogar también guarda recuerdos, hábitos, palabras y heridas. Y cuando todo eso se acumula, hasta el lugar que debería protegernos puede comenzar a sentirse pesado. Tal vez te ha sucedido. Entras en tu casa después de un día difícil y aunque nadie ha dicho nada, sientes que algo no está bien. Miras las facturas, recuerdas las oportunidades que no funcionaron y te preguntas por qué. A pesar de todo tu esfuerzo, parece que siempre regresas al mismo punto. Trabajas, oras, luchas, vuelves a intentarlo, pero la paz dura poco y el dinero parece irse más rápido de lo que llega. Entonces comienzas a pensar que quizá Dios se olvidó de ti. Pero escucha esto con atención, porque aquí puede estar el primer gran error. Que no puedas ver una salida no significa que Dios haya dejado de obrar. Sin embargo, tampoco significa que debamos convertir cualquier objeto en una fórmula mágica. Y esto es importante porque hoy hablaremos de colocar sal en 3 lugares de tu hogar, pero no como un amuleto, no como una superstición, y mucho menos como una garantía de dinero fácil. La sal no sustituye la oración, el trabajo, la reconciliación, la responsabilidad, ni la ayuda profesional cuando es necesaria. Pero sí puede convertirse en un símbolo visible de una decisión interior. La decisión de limpiar lo que daña, proteger lo que amas y volver a consagrar tu hogar a Dios. Y aquí comienza lo sorprendente, porque la sal aparece una y otra vez en las Escrituras como signo de alianza, conservación y fidelidad. En el mundo antiguo era valiosa porque preservaba los alimentos y evitaba que se corrompieran. Por eso su significado iba mucho más allá de la cocina. Representaba aquello que permanece cuando todo lo demás cambia. Y quizá por eso, cuando Jesús habló a sus discípulos, no les dijo que fueran ruido, espectáculo o apariencia. Les dijo: ustedes son la sal de la tierra. Es decir, ustedes están llamados a conservar lo bueno, impedir que el amor se corrompa y dar sabor de esperanza a un mundo que muchas veces se vuelve amargo. Pero hay algo que casi nadie se pregunta cuando escucha esas palabras: ¿cómo puedes ser sal para el mundo si dentro de tu propia casa has perdido la paz? ¿Cómo puedes llevar esperanza a otros si cada vez que cruzas tu puerta sientes que las preocupaciones te devoran?
¿Cómo puedes hablar de bendición cuando llevas meses sin conversar de verdad con tu familia? Por eso este mensaje no comienza con un ritual. Comienza con una revisión del corazón. Antes de colocar sal en ningún lugar, mira lo que está ocurriendo dentro de ti. Pregúntate qué palabras se repiten en tu hogar. ¿Son palabras de gratitud o de queja? ¿De ánimo o de desprecio? ¿De esperanza o de derrota? Porque una casa no se vuelve pesada por la pintura, los muebles o el tamaño de las habitaciones. Se vuelve pesada cuando sus habitantes dejan de escucharse, cuando el miedo dirige las decisiones y cuando las heridas se esconden debajo de la rutina. Quizá esto incomoda, pero también puede liberarte. Porque si parte del problema se construyó con hábitos, también puede comenzar a sanar con nuevas decisiones. Y precisamente por eso utilizaremos la sal, no para controlar a Dios, sino para recordar que Él quiere preservar en nosotros aquello que la desesperación intenta destruir. Cada uno de los 3 lugares que veremos representará una dimensión de tu vida. El primero hablará de lo que permites entrar. El segundo, de lo que alimentas cada día. Y el tercero, de aquello que entregas a Dios cuando ya no tienes fuerzas para seguir vigilando. Pero antes de revelarte el primer lugar, quiero contarte una historia. Hace algún tiempo, una mujer me habló de lo que estaba viviendo en su casa. No sufría una tragedia extraordinaria. No había ocurrido un gran desastre. Y precisamente por eso nadie comprendía su dolor. Su matrimonio se había enfriado lentamente, sus hijos casi no conversaban y el dinero se había convertido en motivo de tensión permanente. Desde afuera todo parecía normal, pero por dentro aquella familia estaba agotada. Ella decía: Padre, no sé cuándo comenzó, solo sé que ya no tenemos paz. Y esa frase se quedó conmigo, porque muchas crisis no comienzan con un golpe fuerte, comienzan con pequeñas grietas, una disculpa que nunca llega, una cena en la que todos miran el teléfono, una preocupación que se guarda para no molestar, una palabra hiriente que después se justifica diciendo que fue por cansancio. Nada parece grave por separado, pero con el tiempo esas pequeñas cosas van debilitando el hogar. Entonces le hice una pregunta sencilla: ¿qué es lo primero que sucede cuando cada miembro de tu familia cruza la puerta? Ella pensó unos segundos y respondió: entramos corriendo, nadie saluda, cada uno va directamente a lo suyo. Ahí entendió que la puerta de su casa ya no era un punto de encuentro, era solo un lugar de paso. Y cuando el hogar deja de recibir a sus propios habitantes, algo comienza a perderse. Por eso, el primer lugar donde puedes colocar un pequeño recipiente con sal es cerca de la entrada principal, en un sitio seguro, limpio y fuera del alcance de niños o mascotas. Pero escucha bien, no porque la sal forme una barrera invisible contra personas o fuerzas misteriosas. La razón es mucho más profunda
y también más exigente. Todo lo que viene del exterior merece entrar en tu casa. Cuando cruces esa puerta, deja afuera la humillación que alguien te hizo sentir, pero no lleves esa herida para descargarla sobre tu familia. Deja afuera la prisa, aunque necesites unos segundos para respirar antes de entrar. Deja afuera la comparación con la vida de los demás, porque muchas veces abrimos las redes sociales y permitimos que la aparente felicidad ajena contamine la gratitud por lo que sí tenemos. Deja afuera el resentimiento que no pertenece a quienes te esperan dentro. Tal vez estás pensando, eso es fácil de decir, pero yo llego cansado, preocupado y sin paciencia. Precisamente por eso necesitas una señal, no porque el objeto tenga poder por sí mismo, sino porque tú necesitas detenerte. Cada vez que veas ese recipiente, haz una pausa de 5 segundos. Respira y di, Señor, ayúdame a no llevar mi batalla contra quienes amo. Parece pequeño, pero hay matrimonios que podrían cambiar si alguien hiciera esa pausa antes de responder. Hay hijos que se sentirían más seguros si su padre o su madre dejaran el enojo del trabajo antes de entrar. Hay hogares que no necesitan una gran ceremonia, sino una persona que decida romper el ciclo. Aquí aparece la primera enseñanza. Proteger tu casa no significa cerrar la puerta a todo el mundo. Significa aprender a discernir. Hay visitas que traen consuelo, conversaciones que abren caminos y personas que nos acercan a Dios, pero también existen hábitos, contenidos, palabras y relaciones que debilitan la paz familiar. Por eso pregúntate, ¿qué entra diariamente en tu casa a través de las pantallas? ¿Qué escuchan tus hijos? ¿Qué consumes tú cuando estás solo? ¿Qué tipo de mensajes alimentan tu miedo, tu ira o tu desesperación? No necesitas vivir asustado, pero sí despierto. Porque mientras algunos buscan enemigos invisibles, ignoran aquello que entra voluntariamente por el teléfono, la televisión o las conversaciones. Y muchas veces lo que más daña a un hogar no llegó oculto, llegó con una contraseña, una notificación o una costumbre que nadie quiso cuestionar. Esa es la razón por la que el primer recipiente no debe convertirse en decoración, debe convertirse en una pregunta diaria. ¿Qué estoy permitiendo entrar? Y tal vez al responder con sinceridad, descubras que la transformación que esperabas no comienza cuando algo nuevo llega, sino cuando decides cerrar la puerta a lo que lleva demasiado tiempo, robándote la paz. No basta con vigilar la entrada, porque incluso una casa protegida puede vaciarse por dentro si sus habitantes no alimentan lo esencial. Y eso nos lleva al segundo lugar, uno que probablemente utilizas todos los días, pero cuyo significado espiritual has olvidado: la mesa. Antes de continuar, observa tu mesa, aunque ahora mismo no estés cerca de ella. Piensa en las conversaciones que han ocurrido allí.
Quizá fue el lugar donde recibiste una noticia que cambió tu vida. Tal vez allí celebraste un cumpleaños, hablaste de un sueño o escuchaste por primera vez una preocupación que alguien llevaba meses ocultando. Pero también pudo ser el escenario de discusiones, silencios incómodos o comidas rápidas en las que nadie miró a nadie. La mesa es uno de los lugares más poderosos de una casa porque allí no solo se comparte alimento, se comparte presencia. Y cuando la presencia desaparece, la familia puede seguir viviendo bajo el mismo techo y sin embargo comenzar a sentirse extraña. Por eso el segundo lugar donde puedes colocar sal es en la cocina o cerca de la mesa, siempre en un recipiente limpio y seguro. No como una promesa automática de abundancia económica, sino como un recordatorio de que la provisión de Dios debe recibirse con gratitud y administrarse con sabiduría. Porque pedir prosperidad mientras desperdiciamos, gastamos sin control o ignoramos nuestras responsabilidades no es fe, es evasión. Y esto puede doler, pero también puede salvarte de muchas frustraciones. Hay personas que oran por una oportunidad, pero no se preparan cuando llega, piden estabilidad, pero no revisan sus gastos, desean paz, pero convierten cada comida en un tribunal donde todos son criticados. Quieren bendición, pero nunca agradecen lo que ya tienen. Entonces dicen que nada cambia, cuando en realidad Dios les está mostrando por dónde comenzar. La sal cerca de la mesa debe recordarte que la abundancia no siempre empieza con más dinero. A veces empieza cuando una familia aprende a dejar de desperdiciar. Comienza cuando dos personas se sientan a hablar de sus finanzas sin atacarse. Aparece cuando alguien reconoce que ha estado comprando para llenar un vacío que ninguna compra puede llenar. Y se fortalece cuando cada miembro del hogar entiende que cuidar lo recibido también es una forma de oración. Imagina por un momento que durante los próximos 3 días, antes de comer, todos dejan el teléfono a un lado durante 10 minutos. Solo 10 parece insignificante, pero quizá sea la primera vez en meses que alguien mire a los ojos a quien tiene enfrente. Tal vez un hijo diga algo que llevaba tiempo queriendo contar, quizá tu pareja revele una preocupación que no se atrevía a mencionar. Y entonces comprenderás que la bendición no llegó como un sobre lleno de dinero. Llegó como una conversación que evitó una ruptura. Porque Dios no siempre obra como nosotros esperamos. A veces pedimos que cambie las circunstancias, pero Él comienza cambiando nuestra manera de mirar. Pedimos una puerta abierta, pero primero nos enseña a cerrar una fuga. Pedimos más recursos, pero nos muestra que estamos perdiendo los que ya tenemos por falta de orden. Y pedimos paz, pero nos pide abandonar la necesidad de tener siempre la razón. Eso fue lo que comprendió aquella mujer de la que te hablé.
Ella esperaba una señal espectacular, pero comenzó por algo más humilde. Puso un pequeño recipiente con sal cerca de la cocina y decidió que cada vez que lo viera no iba a repetir una queja sin proponer también una acción. Si hablaban del dinero, revisarían juntos un gasto. Si hablaban del cansancio, distribuirían una responsabilidad. Si surgía una herida, no la dejarían crecer en silencio. Los primeros días fueron incómodos, porque cambiar una dinámica familiar requiere paciencia. Su esposo pensó que era otra idea que duraría poco. Sus hijos respondían con frases cortas, pero ella no se rindió. No intentó controlar a nadie. Empezó por controlar sus propias palabras, y cuando sentía que iba a reaccionar con dureza, miraba el recipiente y recordaba: estoy llamada a conservar, no a destruir. Poco a poco algo cambió. No apareció dinero debajo de la puerta, no ocurrió un milagro cinematográfico, pero dejaron de pedir comida tantas veces por semana y comenzaron a preparar juntos una cena sencilla. Esa decisión redujo gastos, pero hizo algo todavía más importante: los obligó a coincidir, y en esas cenas comenzaron a hablar. Su esposo confesó que llevaba meses preocupado por la posibilidad de perder su trabajo y que su silencio no era indiferencia, sino miedo. Uno de sus hijos reconoció que estaba teniendo problemas en la escuela. La hija mayor dijo que sentía que nadie la escuchaba. Y de pronto, aquello que parecía una casa atacada por una fuerza inexplicable comenzó a revelarse como una familia llena de personas asustadas que no sabían cómo pedir ayuda. Eso no significa que todos los problemas se resuelvan conversando una noche. Hay situaciones que requieren terapia, asesoría financiera, atención médica, acompañamiento pastoral o incluso medidas de protección. La fe nunca debe utilizarse para ocultar abusos, negar enfermedades o soportar peligros, pero también es cierto que muchas familias podrían comenzar a sanar si dejaran de esperar una solución mágica y se atrevieran a dar el primer paso real. El símbolo de la sal tiene sentido precisamente porque la sal preserva, pero también arde cuando toca una herida. Y quizá esta enseñanza está tocando una herida tuya. Tal vez hay una conversación que has evitado porque temes lo que podría salir a la luz. Pues, quizás sabes que debes pedir perdón, pero tu orgullo te dice: tal vez llevas demasiado tiempo sosteniendo todo solo y ya no puedes más. Entonces, escucha esto. Ser fuerte no significa permanecer en silencio hasta romperte. Ser fuerte también es decir: necesito ayuda. Ser fuerte es reconocer que tus recursos no alcanzan y buscar orientación. Es hablar con tu familia antes de que las deudas se conviertan en secretos. Es apagar una pantalla para escuchar a alguien. Es acudir a un profesional cuando la ansiedad o la tristeza se han vuelto demasiado pesadas. Por eso, cuando coloques la sal cerca de la mesa, no pidas únicamente que llegue más.
Pide también sabiduría para administrar, humildad para corregir y generosidad para compartir. Porque una persona puede tener mucho dinero y vivir en escasez emocional. Puede tener una casa grande y no tener hogar. Puede llenar la despensa y seguir sintiéndose vacía. La verdadera prosperidad no consiste en acumular sin límite. Consiste en tener lo necesario, vivir con dignidad, actuar con responsabilidad y conservar la paz mientras avanzas. Y cuando esa prosperidad llega, no te aleja de los demás, sino que te convierte en apoyo para quien atraviesa una temporada difícil. Pero aquí surge una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre cuando haces todo lo posible y aún así no puedes controlar lo que sucederá mañana? Puedes cuidar la entrada, puedes ordenar la mesa, puedes hablar, ahorrar, trabajar y pedir ayuda. Pero llega la noche, apagas la luz y tu mente continúa corriendo. Recuerdas lo que debes, lo que perdiste, lo que podría salir mal. Y aunque tu cuerpo está acostado, tu alma sigue de pie, vigilando. Ese es el lugar donde muchas personas pierden la paz. No durante el día, sino en la oscuridad. Porque de día puedes distraerte, responder mensajes, limpiar, trabajar y resolver. Pero cuando todo se calla, escuchas con claridad aquello que estabas evitando. Entonces aparece el miedo. ¿Y si no consigo el empleo? ¿Y si mi matrimonio no se recupera? ¿Y si mis hijos se alejan? ¿Y si la enfermedad empeora? ¿Y si Dios no responde? Y por eso existe un tercer lugar. Es el más íntimo, el más silencioso y quizá el más importante de todos. Pero antes de revelarlo, necesitas comprender algo. Ninguna casa puede convertirse en un lugar de paz si sus habitantes viven agotados por querer controlar lo incontrolable. A veces llamamos fe a repetir que todo estará bien, pero la fe verdadera no niega el dolor. La fe mira la incertidumbre y dice: no sé lo que va a pasar, pero no voy a enfrentar esto solo. No promete resultados inmediatos. No obliga a Dios a seguir nuestro calendario, nos enseña a caminar mientras esperamos. Y ahí aparece uno de los aprendizajes más difíciles de la vida. Sobrevivir no siempre significa vencer rápido. Algunas veces significa resistir sin perder el corazón. Significa atravesar una temporada que nunca elegiste y descubrir que, aunque no pudiste controlar lo que ocurrió, sí puedes decidir en quién te convertirás durante el proceso. La mujer de nuestra historia no recuperó la paz en 3 días, pero en 3 días tomó 3 decisiones que cambiaron la dirección de su familia. Primero, dejó de llevar su enojo desde la puerta hasta las personas que amaba. Después, convirtió la mesa en un lugar de conversación. Y finalmente comprendió que había algo que no podía seguir cargando sola. La tercera noche, cuando todos dormían, se sentó en el borde de la cama, tenía en las manos la lista de deudas, los mensajes que no sabía cómo responder
y el miedo de que sus esfuerzos no fueran suficientes. Quiso rezar, pero no encontró palabras hermosas. Solo dijo: Señor, ya no puedo vigilarlo todo. Y quizá esa fue la oración más sincera que había hecho en años, porque hay momentos en los que Dios no espera discursos. Espera que dejemos de fingir, que admitamos nuestro cansancio, que entreguemos aquello que llevamos meses intentando resolver con nuestras propias fuerzas. Y cuando finalmente lo hacemos, la situación quizá no cambia de inmediato, pero algo comienza a cambiar dentro de nosotros. Entonces ella colocó el tercer pequeño recipiente con sal en un lugar que representaba su descanso, su vulnerabilidad y su necesidad de confiar. Pero lo que ocurrió después no fue lo que ella esperaba, porque esa noche no recibió una respuesta espectacular, ni tuvo una visión, ni despertó con todos sus problemas resueltos. Lo que recibió fue mucho más silencioso, pero también más profundo. Y para entender por qué ese tercer lugar puede convertirse en el comienzo de una verdadera transformación, primero necesitas descubrir qué sucede en tu interior cuando finalmente dejas de luchar contra la noche. El tercer lugar es cerca de tu cama, en un sitio seguro. No porque la sal tenga poder mágico, sino porque debe recordarte que al llegar la noche hay cargas que ya no te corresponde seguir sosteniendo. Antes de dormir, mira ese recipiente y di: Señor, hice lo que estaba en mis manos, ahora entrego en las tuyas lo que no puedo controlar. Aquella mujer comenzó a repetirlo cada noche. Sus problemas no desaparecieron de inmediato, pero dejó de enfrentarlos desde el pánico, y porque descansó mejor, pudo pensar con claridad. Porque pensó con claridad, habló sin atacar, y porque habló con sinceridad, su familia comenzó a unirse. Eso es lo que representan los tres lugares. En la puerta, cuida lo que entra; en la mesa, agradece y administra lo que recibes; junto a la cama, entrega lo que no puedes controlar. La sal es solo el recordatorio. El verdadero cambio comienza con tu fe. Tus decisiones y tu paciencia. No esperes una fórmula instantánea. Ora, trabaja, pide perdón, busca ayuda y persevera. Dios puede obrar en lo extraordinario, pero muchas veces empieza transformando.
voice is something more. In the silence I still hear every word you left me near. Hearts in motion, lost in time, reaching past the edge of night. Take me beyond the horizon, where the stars are still alive. In the pulse of every moment I feel infinite inside, drifting higher with no end, where we break and then I still hear you in the rain, soft and distant like a flame. Through the static, through the haze, you're the voice that never fades. In the silence I break through, chasing shadows made of you. Echoes of you in every sound, lifting me